Hola chicos, ¿qué tal? Hoy en este video vamos a continuar hablando acerca de las plantas. Vamos a seguir hablando de las plantas. Sabemos que las plantas tienen sus partes, raíces, tallos, flores, frutos, ¿verdad? Pero esta vez vamos a hablar de los tipos de plantas. Vamos a conocer algunas clases según su tamaño. Bien, las plantas, según su tamaño, encontramos en los árboles. También vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? El árbol que vemos aquí, los árboles. Vamos a encontrar también en los tipos de plantas, hierbas, arbustos y las matas, ¿no? Todo lo que vemos aquí son los tipos de plantas. ¿Sí? Entonces tenemos tipos de plantas. Árboles, hierbas, arbustos y matas. Los árboles son aquellas plantas, ¿ves? Tenemos aquí clases de plantas. Los árboles son aquellas plantas, ¿ves? Por aquí, los árboles, como podemos observar, son aquellas plantas que poseen un tronco fuerte. Las plantas tienen su tronco fuerte y son las plantas más grandes. ¿Por qué? Porque pueden medir aproximadamente hasta 5 metros, incluso hasta más grandes. Estas plantas, llamadas árboles, se distinguen por su gran tamaño, por su longevidad. ¿Qué quiere decir? Por su tiempo, por los años de existencia que están en la tierra. Y porque por las ramas, donde cada año en las ramas crecen cada año un poco más. Estas plantas se prenden en la tierra por medio de sus raíces, ¿no? Por aquí, las plantas se prenden en la tierra por medio de sus raíces, como toda planta. Por medio de sus raíces obtienen sus alimentos, así como recuerdan cuando hablamos sobre las raíces, y los árboles también absorben el agua, los minerales de la tierra por medio de sus raíces. Ahora, los árboles como vemos aquí, algunos árboles tienen frutos y flores, todos los árboles tienen muchas ramas, todos los árboles tienen hojas, todos los árboles tienen raíces, tienen el tronco muy fuerte y pertenecen a las clases de plantas. Ahora, luego encontramos a los arbustos. Los arbustos, como vemos aquí, los arbustos se diferencian de los árboles. ¿Por qué? Por sus múltiples raíces. Los arbustos tienen muchas raíces. Y aparte son más pequeñas que los árboles. Normalmente los arbustos pueden medir un máximo, lo más grande que pueda medir un arbusto es de 3 metros de altura. Los arbustos tienen ramitas pequeñitas, o sea que no ramifican, casi la mayoría de arbustos no tienen muchas ramas, es decir, no tienen nada de ramas. Ahora, los arbustos tampoco tienen, o sea, tienen sus troncos pequeños, muy delgados también, que no se ven. Los arbustos están mayormente de hojas, de flores, ¿no? Y no se ven ni las ramas ni el tronco. Pero como toda planta, tiene su raíz, ¿no? Ahora, las matas
Las matas son, como podemos observar aquí, las matas son también aquellas plantas, vamos a ponerlo por aquí, son las plantas que poseen también troncos. Las matas poseen troncos. Perdón, las matas tienen un tallo muy fuerte, no tronco, tienen un tallo muy fuerte, muy grueso, muy ancho tienen, pero no son muy altas. Las matas se les conocen mayormente como plantas enanas, ¿no? Porque son pequeñitas y no son muy altas, no crecen tanto como los arbustos o como los árboles. También las matas en su mayoría están cubiertas de hojas, o sea que no botan ni frutos, no botan ni flores. Luego tenemos a las hierbas. Las hierbas, ¿dónde están las hierbas? Las hierbas, como podemos observar aquí, ¿no? Las hierbas son también o pertenecen también a las clases de plantas. Los tallos de las hierbas no son tan fuertes como de las matas o como de los árboles. ¿Por qué? Porque no se han desarrollado lo suficiente para poder establecerse, para poder estar, ¿no? Como los árboles que están bien firmes, ¿no? Las hierbas no tienen el tallo tan fuerte como el de los árboles o como el de las matas. Tienen el tallo frágil, tienen la consistencia del tallo es muy delgada y no logran vivir permanentemente, ¿no? Por lo cual rápidamente crecen, rápidamente florecen y rápidamente también se mueren. Por ejemplo, tenemos a la albahaca, tenemos al perejil, ¿no? Tenemos a las hierbas de manzanilla, a la hierba buena y también, entonces todo esto que vemos aquí pertenecerían a la clase de plantas, pero a ver, las plantas, como todo ser vivo, chicos, no se olviden que nacen, crecen, se reproducen, ¿no? Y finalmente se mueren si no tienen un cuidado adecuado. Ahora, ¿por qué las plantas son importantes? Las plantas, vamos a ver por aquí. Las plantas, la importancia de las plantas. ¿Por qué las plantas son importantes? Obviamente las plantas son importantes para los seres vivos, como por ejemplo, para las personas, ¿no? Para las personas, las plantas nos sirven a nosotros para poder respirar, para poder tener el oxígeno, porque recuerden que las plantas producen, o mejor dicho, producen su propio alimento. Entonces, cuando las plantas producen su propio alimento, fomentan dióxido de carbono. Al fomentar dióxido de carbono, botan oxígeno. Y ese oxígeno que las plantas botan son lo que nosotros necesitamos para poder respirar, para poder estar en la tierra. Por eso las plantas es muy importante para las personas. Aparte que también las plantas
las plantas nos dan, ¿qué cosa? Alimentos, nos dan frutos, que nos sirve a nosotros también como alimentos. Algunas, como por ejemplo las hierbas, nos dan como para medicina también. Cuando nosotros estamos enfermitos, a veces tomamos agüita de manzanilla, agüita de menta, ¿no? Entonces las plantas también es muy importante porque nos proporcionan los alimentos, que son sus frutos. Ahora, ¿por qué también porque es importante las plantas? Porque da alimentos a los animales, por ejemplo, a todos los animales herbívoros, da alimentos a los animales herbívoros. ¿No? Por ejemplo, tenemos al conejo, al loro, que son animales herbívoros, que se alimentan de las plantas. Tenemos al hipopótamo también, que se alimenta de las plantas, ¿verdad? Todos estos seres vivos, por eso es muy importante para los animales, para las personas, las plantas. Ahora, ¿para qué también es importante las plantas? Porque sin las plantas también es muy importante, porque sin ellas no se formaría la cadena alimenticia. ¿Por qué no se formaría la cadena alimenticia, Miss? ¿Qué tiene que ver aquí la cadena alimenticia? Porque si no existieran las plantas, no hubieran los animales herbívoros, no se podrían alimentar. Entonces, recuerden que la cadena alimenticia tenemos a los productores, que son las plantas, los consumidores, que son los animales herbívoros y carnívoros, y tenemos a los descomponedores, ¿no? Entonces, si las plantas no existieran, no habría animales herbívoros, o sea, los animales herbívoros no podrían alimentarse. Si no existieran los animales herbívoros, los animales carnívoros no pudieran alimentarse de los animales herbívoros. Entonces, todo se forma así, una cadena. Por eso dice que la planta es importante también, porque gracias a las plantas se puede lograr la cadena alimenticia, ¿no? Puede formarse la cadena alimenticia en toda la tierra, ¿no? Además de que gracias a las plantas podemos adquirir también las maderas, podemos adquirir el algodón, que muchas de nuestras ropas están hechas de algodón. También podemos adquirir frutas, vegetales, ¿no? También nos dan oxígeno, que es lo más primordial, y de las plantas se obtienen también algunas medicinas. Ahora, en el Perú, chicos, existen un montón de plantas, ¿ya? Pero hay algunas que son más representativas del Perú. Por ejemplo, tenemos el árbol de la quina. El árbol de la quina se encuentra en el escudo nacional. ¿Se acuerdan cuando hablamos del escudo nacional también? ¿Bien? El árbol de la quina se encuentra en el escudo nacional. Después, otra planta que es representativa del Perú, la puya raimundi, ¿no? La puya raimundi nos dicen que es una planta que cuando, ¿no? Crece cada 100 años. La puya raimundi es una de las plantas más impresionantes, porque dicen que cada 100 años florece, y cuando esta planta florece, cuando bota sus semillas para volver a plantarlas, se mueve, ¿no? Por eso dice que se encuentra en una reserva nacional, porque es muy difícil que estas plantitas estén, ¿no? Ahora, otra planta que es representativa del Perú es la uña de gato. La uña de gato es una planta trepadora, o sea que si tú tienes una planta en tu casa, las trepadoras se dicen porque
son las que están pegadas a la pared, ¿no? La uña de gato es una planta trepadora de gran uso medicinal contra la digestión, las artritis y es nativa del Perú, ¿no? Y estas plantas crecen en la selva donde encontramos gran variedad de flora. Bien, entonces eso sería todo en nuestro video de hoy acerca de la clasificación de las plantas. No se olviden que en la clasificación de las plantas encontramos a los árboles, a los arbustos, a las hierbas y a las matas. Y no se olviden la importancia que tienen las plantas para los seres vivos, ya que nos proporcionan alimentos y nos proporcionan el oxígeno para poder vivir, ¿no? No se olviden que cuando nosotros tenemos una plantita, hay que cuidarla. Recuerden que la planta, para poder vivir, necesita del sol, necesita del agua, necesita del aire, ¿ya? Para poder vivir. Entonces, si tenemos una plantita en el hogar, no te olvides cuidarla, porque esa plantita nos proporciona el oxígeno. Bien, chicos, entonces nos despedimos por hoy con este video sobre las clases de plantas, la importancia y plantas que hay en el